Hola, ¿qué tal a toda la gente que me sigue semana con semana aquí en el podcast Platicando con Gustavo? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy me encuentro muy feliz porque hoy tengo un invitadazo que la verdad que no me la creo. Él es Manuel San Martín, él es columnista en El Heraldo, él es locutor en MBC Noticias, en ADN 40 todos los días en su noticiero de 10 a 11 de la noche. Es una persona que pues yo admiro mucho, periodista, como ya les comentaba. Manuel, te doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y pues no sé si tú quieras agregar algo más a esta presentación, Manuel. No, Gustavo, agradecerte a ti, al contrario, y espero que sea útil esta conversación, esta charla. Gracias por el interés. Así es, Martín. Bueno, pues mira, ahora sí que yo aquí, hermano, preparo unas preguntitas que yo quiero realizarte. Entonces, te late si iniciamos con la primera, la cual es, ¿nos podrías contar, Manuel, cómo es que inició ese gusto por los medios de comunicación? ¿Tuviste alguna inspiración o qué fue lo que te llevó a dedicarte a este maravilloso mundo? Mira, desde muy joven supe que me quería dedicar a lo público, a tratar de incidir, a tratar de influir de manera positiva en la sociedad. Y para mí los medios de comunicación son ese vehículo, el periodismo es ese canal de comunicación con mucha gente para acercarles buena información, para compartirles visiones, ángulos periodísticos, opiniones que nutran la manera en la que ellos viven su vida y toman decisiones. A final de cuentas, información útil puede hacer que tomen mejores decisiones. Así que desde muy joven tuve esta inquietud. Primero fue una inquietud, después se convirtió en una pasión y hoy es una forma de vida, porque el periodismo, los medios de comunicación se convierten en una parte fundamental de tu vida. Entonces, viene desde esa cosquillita de tener preguntas, de despertar con inquietudes, con interrogantes, y poco a poco ir buscando esa información te va adentrando en este mundo que es maravilloso, que es fantástico, el mundo del periodismo y de los medios de comunicación. Así es, Manuel, ahora sí que totalmente de acuerdo contigo. Créeme que para los que tú que ya te dedicas a los medios de comunicación y que pues yo es a lo que aspiro algún día, pues es algo como tú bien lo describes, es algo maravilloso, aprendes nuevas cosas, o sea, simplemente dedicarte a esto de los medios es algo increíble. Si te pudiera definir con una sola palabra, pues es algo increíble. Pero bueno, Manuel, ahorita que tú ya nos platicaste cómo inició este gusto por los medios de comunicación, ¿nos podrías contar cómo fueron esas primeras oportunidades laborales que a ti se te presentaban en el camino? Mira, esta carrera, como muchas otras, se trata de perseverar, de ser tenaz, de tener mucha disciplina también y de ser constante, de ser muy persistente. Y así llegaron mis primeras oportunidades, buscándolas, tocando puertas, abriéndote espacios pequeños primero, después espacios cada vez con mayor responsabilidad, con mayor relevancia. Y tener esos espacios va permitiendo que tú crezcas profesionalmente, que llegues a más gente, que conozcas distintos formatos, que te estés constantemente reinventando. Así que las primeras oportunidades llegaron tocando puertas, y a partir de ese trabajo y de ir conociendo digamos, ciertas personas, ciertos medios, ciertos espacios, es que comienzas a desenvolverte, ¿no? Yo te diría, no hay espacio pequeño, cualquier espacio es importante, es un buen espacio para quien trabaja con pasión, con disciplina, para quien es tenaz, tiene la constancia y la perseverancia para seguir una meta profesional, y ese es mi caso, ¿no? Ir buscando cada vez mejores espacios e ir consolidando los espacios que están bajo mi responsabilidad. Exacto, Manuel, y como tú bien nos los mencionas aquí, buscando esas oportunidades, porque pues las oportunidades no van a llegar a nosotros, sino nosotros tenemos que ir a tocar esas puertas, pues para que se nos puedan presentar oportunidades. Y yo creo que también aquí entra la paciencia, ¿no, Manuel? Porque pues a veces no se nos presentan las oportunidades a la primera y hay que tener mucha perseverancia y paciencia, ¿no? Sin duda, sin duda. Y muchas veces quizá tú tienes algo pensado que te gustaría que ocurriera, ¿no? O que tendrías un camino, una ruta ideal marcada. Y a veces, mientras tú no pierdas tu objetivo y tu propósito, todo lo que te mueve, cualquier obstáculo es pequeño porque lo puedes sortear,
cualquier espacio de oportunidad se vuelve algo grande porque te aproxima, digamos, a tu objetivo. Así que no, hay que tener mucha paciencia, sí, mucha perseverancia, pero también hay que tener mucha templanza para no desesperar, para ir dando pasos firmes. Es una carrera esta de resistencia, de aguante, no es consolidar, digamos, un nombre, una trayectoria, y poderlo hacer, digamos, con, con temple, con esa disciplina, para que no se agote en un día, ¿no? Sino que sean pasos fundamentales que te aproximen a tus objetivos. Y eso es lo que creo que vale la pena tener siempre en claro, ¿no? El primer paso, por pequeño que sea, siempre hay que irlo dando y siguiendo el que sigue, y así constantemente, ¿no? Para acercarnos a nuestros objetivos, a nuestras metas. Exactamente, Manuel, ahora sí que como una escalerita, ir subiendo paso a paso, como tú bien lo dices, para ir consiguiendo cada cosa que pues nosotros queremos. Pero pues bueno, me imagino que a ti en esas primeras oportunidades, Manuel, me imagino que no fue el camino fácil. ¿Cuáles fueron esos retos, o hay que llamarlo obstáculos, que te tocó afrontarte? Mira, a ver, yo empecé muy joven. Estoy hablando que yo empecé cuando iba en la secundaria, en la preparatoria. Quizás los obstáculos tenían que ver más con mi edad, ¿no? Yo era muy joven para participar o para pertenecer de grupos periodísticos grandes o grandes. Me tuve que ir haciendo de un hombre, me tuve que ir haciendo de un propio camino, tuve que ir, como mucha gente lo hace en nuestro país, en distintas trincheras, pues un poco a la par mis estudios con el trabajo profesional. Afortunadamente siempre tenía yo muy en claro qué era lo que me apasionaba, qué era lo que me gustaba. Y cuando lo tienes claro, esos obstáculos o esos inconvenientes que se presentan en el camino son menores, y lo que hacen es que te forjan un carácter, ¿no? Y te aproximan a una meta, te pueden ir aproximando a un despertar de conciencia profesional. Entonces, más que hablar, digamos, de un episodio, me gustaría dejarte y dejarles a quienes nos ven y nos escuchan el que es muy importante la consistencia, ¿no? La perseverancia, el estar ahí, el picar piedra, el aprender, el tomar lecciones de lo vivido, de lo ocurrido, sacarles provecho, sacarles jugo, porque eso es lo que realmente te permite crecer. Y este es un camino lleno de cosas retadoras. No es un camino lineal, ¿no? A veces parece que te alejas, pero siempre y cuando vayas hacia adelante en tu propósito, cada vez vas a estar más cerca de alcanzar lo que tú tienes pensado como objetivo profesional. Exactamente, ahora sí como tú nos los platicas, Manuel, pues ese conocimiento que uno tenga, pues nos va a ir acercando pues más y más a donde queremos estar. Y oye, Manu, ahorita que pues tú nos platicas pues tus inicios, las oportunidades, los retos que has afrontado, ¿nos podrías contar qué es lo que tú más disfrutas de tu trabajo, Manuel? A mí me encanta que mi trabajo todos los días es distinto. Todos los días te permite reinventarte, escribir un libro en blanco, contar las historias que necesita conocer a la gente, encontrar ángulos a esas historias. Los periodistas vamos escribiendo la historia en tiempo real, ya después los libros de historia y los historiadores se encargan, digamos, de curarla y de colocar, de acomodar a los personajes, pero ese registro diario, el tener ese pulso todos los días, a mí me apasiona mucho, porque estamos viendo fenómenos que cambian, que generan transformaciones en nuestra sociedad, algunas buenas, algunas malas, pero hay que irlas acompañando, hay que contextualizarlas, hay que explicarlas. Así que para mí es muy apasionante, porque el reto es diario, ¿no? Creo que una de las maravillas de este trabajo es que todos los días tenemos el reto de iniciar desde cero, para llevarles a nuestras audiencias, a los lectores, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, contenido de calidad que les deje algo, ¿no? Que les permita a ellos tener más y mejor información para tomar mejores decisiones. Exactamente, y ahorita que justamente nos mencionas esto, Manuel, que pues cada día son nuevas cosas, y así que pues tú le compartes a toda la gente que te lee y te escucha, ¿cómo es tu preparación
para cuando tú estás en tu programa de radio y cuando te toca estar por las noches en el programa de ADN 40. ¿Cómo es esa preparación que tú tienes, Manuel? Fíjate que, digo, ya esto lo tiene uno por formación, ¿no? Y ya tiene desde hace tiempo que hay quienes pensarán que a lo mejor uno se despierta, ¿no? Y lee, y entonces con base en lo que lees, pues preparas, ¿no? Y es una parte importante leer porque contrastas y cotejas información y te generas una visión distinta al leer medios nacionales, medios internacionales. Pero mucho también es ese pulso que tú puedes tener. Muchos son las convicciones que también ya uno a lo largo de los años ha venido desarrollando. Las propias líneas editoriales con las que se trabaja, que es la formación, digamos, periodística que cada persona tiene. Una parte fundamental también pasa por estar cerca, en contacto con las fuentes de información, ¿no? Para tener la información directa, que es lo mejor, no solamente esperar, digamos, a que otros la registren y uno reaccionar, se vale, y luego curar la información, pero es importante tener el pulso, estar cerca de las fuentes, estar cerca de quienes generan esa información, ganar una primicia, tener una nota antes, y ese bagaje, digamos, solo te lo va dando la experiencia y los años, ¿no? Por eso es tan importante que esto te apasione, porque entonces, como esponja, absorbes la información y se convierte en parte de tu vida, ¿no? No existen los días de descanso, no existen los días feriados, no existen los fines de semana. Esto siempre está en tu ADN, porque es parte de ti y es parte de tu vida cotidiana. Así es, Manuel. Ahora sí que como tú nos lo platicas, pues es la experiencia. Tú pues ya tienes pues muchos años de trayectoria en esto de los medios de comunicación y pues ya es algo que pues tú ya se podría decir que, perdón, que dominas pues a la hora de poder estar en tu programa de radio, a la hora de escribir tu columna, a la hora de poder estar en tu programa de ADN 40 por las noches. Pero bueno, ahorita que nos respondiste esta pregunta, Manuel, algo que yo también quiero preguntarte a ti, y que pues a ver si me puedes responder claro, es la de cómo fue para ti ser moderador junto con Denise Merker en el primer debate presidencial. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, es una gran experiencia. Es una gran experiencia y es una gran responsabilidad también, porque el periodista, digamos, el periodista no deja de ser periodista, pero en un debate, en la moderación de un debate, el rol del periodista es precisamente el de ser moderador. Claro que hay que plantear preguntas, hay que aportar datos, hay que generar, digamos, esa conversación, en la medida de lo posible ese contraste de ideas, pero uno no está ahí, digamos, para ni entrevistar a un candidato o candidata, ni para tomar partido o inclinar la balanza de acuerdo a las convicciones que uno pueda tener. Entonces, digamos, primero es retraerte, separarte de esa función del periodista que está, digamos, fungiendo como moderador en aras de que la sociedad en su conjunto pueda tener mayores herramientas para emitir un voto, para tomar una decisión. Segundo, es natural, y yo creo que uno madura mucho en este tipo de aspectos, las presiones que hay, porque hay quienes se pueden sentir cómodos, hay quienes se pueden sentir incómodos, hay quienes tratan de avanzar en sus propias agendas, y uno tiene que ser lo suficientemente, digamos, inteligente y maduro en términos profesionales como para no engancharse ni personalizar, ¿no? Y entender que es un espacio que está más allá de un momento, ¿no? Estamos hablando de una circunstancia más amplia, de una trascendencia mayor, y uno tiene que actuar con mucha responsabilidad. A mí me dejó como una gran experiencia el poder participar como moderador en el primer debate presidencial del proceso electoral 2024, y creo que cumplí con el deber del moderador, ¿no? Sin duda, si ese ejercicio se hubiera dado en otro espacio, en otra circunstancia, en un programa, una mesa de debate, en un espacio propio, habría sido distinto, pero creo que lo que se buscaba en ese espacio como tal era que los propios candidatos pudieran contrastar y que mostraran, digamos, qué tenía cada uno, ¿no? Qué empaque y qué propuestas tenía cada uno. Así que
para mí fue un ejercicio muy rico. Ahora sí que imagino que pues sí fue un gran reto para ti, como tú bien lo dices, pues sí, la experiencia de poder estar ahí presente en el primer debate, pues sí, imagino que fue algo muy, muy padre para ti. Y esas preguntas que tú hiciste, Manuel, ¿tú las preparaste o a ti te las dieron los del INE para que tú se las pudieras realizar a los que estaban de candidatos, de candidatas, perdón? Bueno, había ciertas preguntas que había la gente llegado, luego hubo una curaduría de esas preguntas, fueron miles de preguntas las que se recibieron, después hubo una curaduría, quedaron menos, y después nos entregaron a nosotros una selección. Con base en esa selección nosotros tomamos algunas y algunas otras, digamos, para repreguntar o para hacer algún cuestionamiento, contextualizar alguna pregunta, fueron ya, digamos, parte del trabajo periodístico propio, tanto de Denise como mío, ¿no? En donde ya podíamos ahondar un poco más en estos cuestionamientos que tenían como base, porque era el formato que se definió y que aprobó el Instituto Nacional Electoral, las preguntas que se recibieron por parte de la gente, ¿no? Y que tenían, digamos, un proceso, siguieron un proceso y una depuración por parte de la propia autoridad recargada en otras instituciones. Ok, entonces pues sí, como tú nos los platicas, pues sí fue parte como pues sí, proceso por proceso para que pues ustedes pudieran hacer las preguntas y ahora sí que te lo menciono porque pues sí tenía como esa duda de que cómo era ese proceso de las preguntas, pero pues ya me la pudiste responder. Y otra preguntita que yo tengo que para hacerte a ti, Manuel, ¿cuáles son esas características que tú crees que debe de tener un periodista? Yo creo que primero, y en cualquier profesión, periodista o no, es la pasión. Tienes que tener pasión por lo que haces. Después tienes que tener propósito, es decir, ¿por qué haces lo que haces? Y esa pasión que te mueve a hacer lo que haces. Como periodista creo que la responsabilidad es un papel fundamental. Tienes que tener mucha inteligencia emocional para separar lo público de lo privado. Nosotros hacemos trabajo con base en lo público, en tanto lo privado queda en la individualidad de cada persona, a menos que lo que sucede en la esfera de lo privado tenga impacto en lo público. Hay que ser constantes, consistentes, hay que ser congruentes, hay que tener mucha disciplina para sentarte a escribir, a preparar tus programas, tus contenidos, porque eso implica, digamos, una responsabilidad que cuida tu nombre, tu prestigio y tu credibilidad. Y te diría que es muy importante, acompañado de todo esto, pues poder definir un estilo propio, ¿no? Poder tener un sello propio, términos de línea editorial, de cuáles son tus prioridades, cómo están jerarquizadas, pero también de cómo lo platicas, de cómo lo cuentas, de cómo lo transmites, de cómo lo comunicas. Creo que esa sería como un poco la esencia que hay que tener en clara para poder dedicarte a esto, que a final de cuentas está bajo el escrutinio público, porque es un asunto que está a los ojos de todos y que todos pueden en algún momento juzgar, ¿no? Es un trabajo público y está sujeto al juicio de la audiencia, del auditorio. Exactamente, Manuel. Ahora sí, como tú lo mencionas, va a haber veces que pues va a haber comentarios positivos, comentarios negativos, pero pues como tú bien lo dices, pues es la opinión pública pues de toda la gente, ¿no? Y oye, Manuel, ¿tú cuáles son esos sueños pendientes que tienes por cumplir? No sé, a un corto, mediano o largo plazo, de que digas sí o sí, me falta por cumplir estas metas en mi carrera. ¿Cuáles son esos sueños, Manuel? Pues mira, la verdad es que esto es constante, esto es de todos los días. Afortunadamente creo que he podido aproximarme a muchas de mis metas profesionales. Moderar un debate presidencial sin duda lo era. La publicación de libros, tener espacios consolidados de radio y televisión. Eso nunca se detiene, ¿no? Es un trabajo permanente, es un trabajo constante. Te diría que más allá de un gran sueño, de un gran objetivo, esto es paso a paso, es de todos los días y más bien va en el sentido de seguir fortaleciendo mi papel, mi trabajo periodístico y seguir enfocado, concentrado en lo que me motiva, en lo que me mueve y en lo que creo que la sociedad necesita conocer, no perder ese pulso entre lo que sucede y lo que la sociedad tiene que saber para poder ser vehículo
Ok, entonces puede decir que esos son tus principales objetivos que tú tienes. Y pues bueno, finalmente yo a ti te quiero preguntar, ¿tú qué consejo le darías a todas esas personitas que al igual que yo anhelan con dedicarse a los medios de comunicación? ¿Tú qué consejo nos darías, Manuel? Yo les diría, primero, como te mencionaba, uno, hazlo con mucha pasión, hazlo con mucha entrega, hazlo con muchas ganas, hazlo feliz, contento, entusiasmado. Segundo, ponle un propósito, de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Define muy claro por qué estás dedicándote a los medios de comunicación o al trabajo periodístico, qué es lo que buscas con eso, cuál crees que va a ser o debería de ser tu contribución. Tercero, ten mucha disciplina para tomar buenas decisiones, mucha consistencia, mucha congruencia, define muy bien tus prioridades, son clara, cúmplela, porque esa disciplina va a forjar el carácter con el que vas a poder aparecer a cuadro en pantalla, con el que vas a poder hablarle a tus radioescuchas, con el que te van a poder leer tus lectores. Te diría que ese es como el ciclo, ¿no? ¿Quién puede definir en ese sentido qué valores defiende, qué causas? Para mí la libertad es uno fundamental. Entonces, en mi visión periodística, en cada uno de mis contenidos, la libertad lleva un papel fundamental para tomar decisiones y mostrar a la gente ese ángulo, ¿no? Esa importancia que tiene el defender las libertades. Cada quien creo que podría defender la suya, pero esos principios creo que pueden ser los ejes rectores. Ok, no, pues gracias a ti por esos consejos que nos estás brindando, Manuel, que tanto a mí como a todas las personitas que quieran dedicarse a los medios, pues nos van a servir demasiado. Te agradezco tus consejos, lo que pues nos pudiste platicar en esta entrevista, que pues la verdad se me pasó el tiempo muy rápido. No quise hacer una entrevista más larga porque pues entiendo que tú también tienes tus cosas que hacer, Manuel, entonces tampoco la quise hacer muy extensa. Me recorté algunas preguntitas, pero créeme que te agradezco tu tiempo que te tomaste para poder estar aquí platicando conmigo, Manuel. Yo te lo agradezco a ti, de verdad valoro mucho, Gustavo, el espacio y sigamos en comunicación. Cuando necesites conversar, con mucho gusto aquí voy a estar y estoy seguro que por la pasión que tienes y el entusiasmo por dedicarte a esto, te va a ir muy, muy bien. Así que nunca pierdas esa pasión, esas ganas, ponle siempre propósito y por obstáculos que se presenten, tú no desistas, tú sigue tu camino, mientras lo tengas tú claro y estés mentalmente fuerte, puedes seguir tu rumbo y encontrar un buen destino para tus objetivos. Te mando un abrazo, estamos en contacto y siempre que necesites aquí estoy para conversar. No, pues muchas gracias por tus palabras, Manuel. Créeme que pues las valoro muchísimo y sí, así va a ser. Yo voy a seguir el camino pues para poder cumplir mi sueño, que es dedicarme a esto que más amo, me apasionan los medios de comunicación.